Las condiciones de trabajo son necesarias para que cualquier trabajo que se desempeñe sea llevado con seguridad, dignidad y remuneración justa. Hoy en día, el 95.65% de la población mexicana, en un rango de 15 años o más, se encuentra ocupada, pero solo el 59.45% se encuentra activa en términos retributivos o que generen un salario por trabajo, sin considerar si los trabajadores se dedican a trabajos formales o informales. Pese a que exista la informalidad en el empleo, la realidad es que los patronos laborales o las empresas comerciales siempre intentarán escatimar los costos para lograr hacerla más rentable, por lo que de manera atropellada y deliberada son lesionados o reducidos los derechos de los trabajadores mexicanos. Y estos derechos forman parte de las condiciones que la ley ampara, siendo una materia social a favor del trabajador. En este breve estudio se abordarán algunos conceptos y definiciones de las condiciones de trabajo o prestaciones de trabajo. Así que sin más, comenzamos. Las condiciones en un plano general suelen definirse como circunstancia necesaria indispensable para que otra pueda ocurrir, o como una estipulación cada uno de los puntos que se acuerdan en un contrato. Entonces, se puede entender que condición es todo tipo de estipulación acordada e indispensable a cumplir para que otra pueda suceder. Algo muy esencial en esta definición es que ya se empieza a visualizar tintes contractuales. Otro concepto de acuerdo al diccionario empresarial Wolters Kluwer, las condiciones de trabajo son definidas como: las condiciones de trabajo son el conjunto de factores de la relación laboral que constituyen la prestación que el trabajador desempeña de acuerdo a su jornada, horarios, salario, clasificación profesional, vacaciones, permisos y un largo etcétera. De acuerdo con la definición anterior, las condiciones de trabajo son factores que se establecen entre el patrón y el trabajador para que el trabajo pueda desempeñarse de manera productiva, sana e higiénica. Una vez expuesto esta serie de definiciones sobre condiciones y condiciones de trabajo, se pasará al análisis de lo que se debe entender como prestación. Una definición sobre lo que se debe entender como prestación es la siguiente: es la acción y resultado de prestar un servicio o ayuda, o es el servicio exigido por una autoridad o convenido en un pacto. Entonces, la prestación es una acción o un servicio obligatorio de cumplir, dado que fue pactado o acordado por una autoridad. Claro está que en el contrato laboral o relación laboral no se habla propiamente de una autoridad, pero sí de un elemento denominado poder o dueño del capital. El primer concepto sobre condiciones de trabajo lo ofrece el estudioso de Derecho Gómez Aranda, el cual establece la siguiente definición: alguna de las condiciones generales del trabajo, como su prestación, salario, vacaciones, las bases del salario y la normatividad y proporcionalidad con la que se deben de repartirse un salario. Para esta definición, las condiciones de trabajo son una diversidad de estipulaciones o derechos y obligaciones que tiene el trabajador y el patrón, los cuales forman parte de la relación laboral. Otra definición la expone el jurista Sánchez Castañeda, el cual comprende a las condiciones de trabajo como: un contrato laboral, el trabajador tiene derecho a que se le respete su jornada de trabajo, a conocer sus derechos en caso de que se le pague por hora o electrónicamente. Igualmente tiene derecho a descansar y tomar vacaciones, a un salario remunerador y que dicho salario sea protegido a recibir un aguinaldo, a participar en el reparto de utilidades y a poder acceder a una vivienda.
En el caso de las mujeres, a proteger su maternidad y sus derechos como madres trabajadoras. La legislación laboral también comprende el derecho a una licencia de paternidad y adopción. De igual manera, un trabajador tiene derecho, por la mera antigüedad en el trabajo, a la prima de antigüedad. Finalmente, un trabajador tiene derecho a la capacitación y al adiestramiento. Para este autor, las condiciones de trabajo solo incluyen los derechos que tiene el trabajador ante el patrón y en su lugar de trabajo. Estos derechos pueden ser los establecidos en la ley del trabajo y por lo que el patrón establezca de manera extralegal. Una última definición la ofrece Nájera Martínez, un jurista laboral, el cual comprende a las condiciones de trabajo igual que de la Cueva, el cual establece sobre estas lo siguiente. Las condiciones de trabajo son las normas que fijan los requisitos para la defensa de la salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de trabajo, y las que determinan las prestaciones que deben percibir los hombres por su trabajo. Para estos autores, las condiciones laborales son percibidas desde un punto de vista legal con el propósito de tutelar los derechos de los trabajadores y limitar las formas para retribuir el trabajo prestado al patrono laboral. Un punto relevante, tratándose de las prestaciones de ley, es que la ley no contempla ninguna definición sobre estas, pero siendo que es necesario establecer una definición jurídica, se fijará una para desarrollar el tema y empezar a discriminar o distinguir estas con las condiciones de trabajo. De acuerdo a la Enciclopedia Jurídica en Línea, la prestación es concebida como constituye el objeto de la obligación lo que se debe realizar el deudor para satisfacer los derechos del acreedor. Puede constituir en dar o entregar alguna cosa, en hacer algo o en abstenerse de alguna conducta. Además, debe ser susceptible de valoración económica. Esta definición se inclina más en reconocer a la prestación como una obligación, ya que los sujetos principales son el acreedor y el deudor. Sin embargo, no se debe utilizar estos dos términos indistintamente, pues estos son propiamente del derecho civil y no del laboral. Un elemento esencial es que dicha prestación está sujeta a una valoración monetaria o retribución salarial. La Ley Federal del Trabajo no define lo que se debe entender como condiciones de trabajo, pero sí comprende un artículo el cual ofrece varios elementos para entender la esencia de las condiciones. Dicho artículo es el siguiente. Artículo 56 de la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en esta ley, y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias y o exclusiones por motivos de origen étnico o nacionalidad, sexo, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley. Del artículo anterior se puede formar una definición legal a modo de adagio, la cual sería que toda condición de trabajo regula tanto hombres como mujeres dichas condiciones y que dichas condiciones estarán sujetas a principios que tutelan la dignidad, salud y el salario que se originen del servicio prestado. Por otro lado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo siguiente una noción sobre lo que se debe comprender como condiciones de trabajo. El artículo 123 constitucional marca que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. Los apartados A y B del artículo reglamentario de la Ley Federal del Trabajo exhiben un listado de condiciones, pero es el mismo artículo el que establece los principios constitucionales con los cuales dichas estipulaciones deben regirse: trabajo digno y trabajo socialmente útil. Las prestaciones en el plano legal son concebidas como obligaciones,
pero en la Ley Federal del Trabajo no se determina alguna definición, tal y como ya habíamos dicho anteriormente, por lo que un concepto legal se toma como referencia al Código Civil del Estado de México, el cual determina como obligación en su artículo siguiente, artículo 7.1 del Código Civil del Estado de México. La obligación es la relación que se establece entre el acreedor y deudor con facultad el primero de exigir al segundo el cumplimiento de una prestación de dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, se puede entender como prestación laboral como una obligación que une al acreedor y deudor, es decir, la prestación por parte del trabajador sería su trabajo, y la contraprestación del patrón sería, entre tantas, el salario, las vacaciones, la jornada máxima, etc. También se puede considerar como prestaciones las que el patrón no esté obligado a respetar, por ejemplo, las cajas de ahorro, préstamos de nómina, cuotas sindicales, vales, etc. Como ya se enunciaron de manera breve algunos ejemplos de las condiciones y prestaciones de trabajo, en esta sección se ofrecerán algunos ejemplos con referencia legal. Sobre las condiciones laborales, bien se podría hablar de la jornada máxima, el descanso semanal o séptimo día y el pago de descanso laborado. Respectivamente, su referencia legal o fundamento legal serían los artículos 61, 69 y 73 de la Ley Federal del Trabajo. Tratándose de las prestaciones laborales, bien se podían agregar como ejemplos lo del aguinaldo de ley, vales de despensa y cajas o fondos de ahorro de ley. Su fundamento legal sería el artículo 87, el artículo 101 y el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones de trabajo y las prestaciones laborales no son conceptos iguales, ni mucho menos puede utilizarse de manera indistinta, por lo que para resumir lo visto en este tema se comprimirán en las siguientes sentencias. 1. Las condiciones laborales son aquellos factores que la ley establece como necesarios para que el trabajador y el patrón cumplan con los derechos y obligaciones laborales aplicables en la relación laboral. 2. Como prestaciones de ley puede entenderse como las obligaciones patronales establecidas en la ley laboral, ya sea por un salario superior al mínimo, por las vacaciones anuales, por el servicio de seguridad social, etc. Y 3. Las condiciones laborales son normas que la ley establece como mínimo para que el trabajador desempeñe su trabajo libre de riesgos, siendo digno, saludable y que proteja el medio ambiente, mientras que las prestaciones pueden ayudar, y lo hacen, a cumplir con dichas condiciones, sean las que exija la ley o estableciendo otras más para asegurar y cuidar más al trabajador. Las condiciones de trabajo son derechos y obligaciones que cualquier patrón o empresa dueña de una fuente de trabajo debería respetar y hacer cumplir para que el trabajo digno y decente se logre en México. El trabajo, más que un deber, es un derecho, y por lo tanto el Estado debe tutelar dicha actividad, siendo esta la única actividad para que las personas retribuyan su esfuerzo. Entonces, siendo el trabajo una fuente de ingresos, ya no solo para el trabajador, sino también para su familia, para que puedan satisfacer sus necesidades y cumplir con la educación obligatoria de sus miembros.